No nos cansamos de ver esta imagen. Una vez más, Rafa Nadal demuestra su fortaleza en la pista. Esta victoria en el Open de Australia le convierte en el hombre con más títulos de Grand Slam, llegando a la suma de 21, aunque este triunfo le ha pillado por sorpresa. Es una victoria totalmente inesperada, quizás la más inesperada de mi carrera deportiva, sin ninguna duda. Pero bueno, creo que tanto yo como todas las personas que he tenido al lado durante todo este tiempo me han ayudado muchísimo a darme la oportunidad de volver a jugar a tenis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos la jornada con asuntos europeos. A través de esta carta, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la ejecución de los fondos de recuperación Next Generation. Esta misiva ha sido recibida como un varapalo al Partido Popular debido al actual debate entre el Gobierno y los populares sobre el reparto de los fondos en las comunidades autónomas. Informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Este jueves se aprobó la reforma laboral en la sesión del Congreso de los Diputados por la diferencia únicamente de un voto. Hay muchas personas que se agarran a supuestas soluciones baratas, fáciles, mágicas, a populismos mentirosos o a populismos falsos, porque no tienen un referente fuerte en el cual confiar. Ya lo han escuchado, con estas palabras irrumpía el expresidente del Gobierno, José María Aznar, en la campaña electoral de Castilla y León. Los reproches volaron hacia su discípulo Pablo Casado y las reacciones no se han hecho esperar. Así celebraba anoche António Costa su victoria. El presidente portugués lograba pasar la barrera de la mayoría absoluta pese a los sondeos y se distanciaba en más de 10 puntos de su principal competidor, Rui Rio. La crisis de Ucrania ha llegado hoy al Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos se ha mostrado dialogante, pero advierte a Rusia que una invasión tendría consecuencias. Por su parte, Moscú acepta que su intención no es invadir Ucrania y niega el despliegue de 100.000 efectivos militares. Estados Unidos en estado de emergencia tras una fuerte nevada. La ventisca ha azotado el noreste de Estados Unidos, dejando, como ven, densas capas de nieve, vientos gélidos, numerosos cortes de luz y más de 1000 vuelos cancelados. Los meteorólogos consideran que se está produciendo una bombogénesis. Enseguida se lo contamos. Grande, héroe, marciano, así llamaban hoy a Nadal, que ha conquistado el Open de Australia. Se ha convertido en el hombre con más Grand Slam de la historia, llegando a 21 y superando así a Federer y a Djokovic. No estuvo con el corazón en el puño casi 5 horas y media, pero finalmente se alzó con la victoria e hizo historia. Lo ha vuelto a hacer, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, es la número 21. Nadal se ha convertido en el hombre con más Grand Slam de la historia. Y la verdad es que mi sobrino, me sabe mal decirlo porque es familia, pero es un campeón. Un campeón, un marciano o alguien imparable, así le llamaban en los periódicos del mundo esta mañana. Y es que la victoria de Rafa es doble. Aparte de hacerse con el trofeo en Melbourne, ha vencido hasta el Big Data, que no consiguió predecir su victoria. Pero es que para el tenista... Es una victoria totalmente inesperada, quizás la más inesperada de mi carrera deportiva. El partido duró casi 5 horas y media. El primer y segundo set fueron para Medvedev, pero Rafa no se rindió y le dio la vuelta al marcador de una forma épica. ¿Pero cuál es su secreto? Una buena mentalidad y intentas pensar en el siguiente punto. Evidentemente no es una cuestión tenística, es una cuestión mental. Mental y física también, porque Nadal tenía casi todo en su contra en este partido. Un contrincante magnífico y 10 años más joven, falta de entrenamiento por COVID y además varios meses lesionado. Fue increíble. Tanto que apenas un minuto después de que terminase el partido, su amigo y rival Federer publicaba lo siguiente. Hace unos meses bromeábamos los dos de estar en muletas. Asombroso. Nadal se lleva a casa un trofeo que ha marcado un antes y un después en su historia como tenista. Y también puede que sea el único en el que haya guardado una mascarilla. De lo que estamos seguros es que deseamos que muerda otro trofeo y vuelva a hacer que el mundo se rinda a sus pies. La presidenta de la Comisión Europea ha enviado una carta al presidente del Gobierno agradeciéndole el cumplimiento del plan de recuperación.
Todo ello en medio de la confrontación del Partido Popular con el Ejecutivo por los fondos europeos. Buena sintonía entre von der Leyen y el presidente Sánchez en plena ofensiva del PP con los fondos de recuperación. A través de esta carta, la presidenta de la Comisión Europea le ha felicitado por el cumplimiento satisfactorio del plan y le ha agradecido la presentación del informe y destaca la transparencia del mismo. Casado no ha entrado a valorar la carta. En el año 2023, cuando se evalúen las contrarreformas del Gobierno, pues probablemente la Comisión Europea diga que les han engañado. Ayuso alaba la carta que respalda a Sánchez, pero critica la gestión del Ejecutivo. Lo que hace la presidenta, no he leído esa carta, es correcto. Lo que hace el Gobierno, a mi juicio, no lo es. Calviño se defiende y dice que ellos han sido los primeros en presentar el plan, los primeros en tener la aprobación, los primeros en tener un pago relacionado con los hitos y objetivos, y eso pues se tiene que ver, evidentemente, como se demuestra en esta carta. Almeida da un paso más y dice que se les está ocultando información. ¿Qué datos le ha dado a la Comisión Europea que no tenemos nosotros? Hartos de los reproches, desde Moncloa piden que abandonen el discurso de la confrontación. Hoy la Comisión Europea de nuevo deja en evidencia esa actitud de obstruccionismo, de boicot del Partido Popular a los fondos europeos. Y aprovechan para pedirles que, como hace Ursula von der Leyen, aprueben la reforma laboral. Hay muchas personas que se agarran a supuestas soluciones baratas, fáciles, mágicas, a populismos mentirosos o a populismos falsos, porque no tienen un referente fuerte en el cual confiar. Ya se lo avanzábamos antes. Aznar ha sido el principal foco de atención en esta primera jornada de la campaña electoral de Castilla y León. Los reproches del expresidente del Gobierno han ido directamente para el actual presidente de los populares, Pablo Casado. De sus palabras se puede deducir con claridad que si el PP pierde votantes hacia Vox es porque no tiene un liderazgo fuerte. Pistoletazo de salida para la campaña electoral en Castilla y León, en la que los líderes nacionales se han volcado con sus candidatos. También hoy han participado los expresidentes del Gobierno, Zapatero y Aznar, pero atención, porque empiezan a sonar las alarmas. La visita de Aznar a la capital castellano-leonesa no ha dejado indiferente a nadie. Mientras él mismo deja en entredicho al presidente de su partido, Pablo Casado, los socialistas aprovechan la ocasión. Nunca sabemos dónde están, porque están a lo suyo, a sus intereses. Y es que ayer aquí lo soltó Aznar. Dijo uno que quiere ir para la Moncloa, para no sé dónde, para un convento. Yo aconsejo el convento. El señor Aznar, que ayer pues vino a darle tirones de orejas al señor Casado, también en un acto electoral. Es la ansiedad de Casado. ¿Tiene ansiedad? No sé si porque apareció Ayuso en escena. Y por si lo dudaban, ella tampoco ha obviado la polémica. Si alguien quiere tener al presidente Aznar para reflexiones vacías, frases huecas, creo que es mejor no llamarle. Aznar, por el contrario, reaparece y dice que sus palabras se han malinterpretado. Yo apoyo a Pablo Casado y deseo que Pablo Casado tenga éxito y que sea presidente del Gobierno de España. No obstante, ante este escenario electoral tan polémico, los partidos empiezan la cuenta atrás para presidir la Junta de Castilla y León a tan solo 13 días de las elecciones. El jueves se llevó a cabo la votación por la cual fue aprobada la reforma laboral. La sesión del Congreso estuvo cargada de mucha incertidumbre, ya que ha sido el error en la votación telemática de un diputado del PP lo que ha permitido al Gobierno salvar la votación por la mínima, 175 a 174. Cerca de las 6 de la tarde se escuchaba esto en el Congreso de los Diputados. Queda derogado el Real Decreto Ley. El desconcierto en las filas del Gobierno no pudo ser ocultado ni por las mascarillas, mientras que la celebración estallaba en los escaños de derecha. Pero la euforia duró poco, ya que algunos segundos después se anunció lo contrario. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. La victoria del Ejecutivo por la aprobación de la reforma tuvo un factor clave. Se trata del error informático que el diputado del PP, Alberto Casero, tuvo al votar, mismo que fue responsable del resultado final. Mientras que los miembros del PP y Vox anuncian que llevarán la votación al Tribunal Constitucional por considerarla como fraudulenta, los abrazos, la emoción y los aplausos no faltaron entre los asientos del Ejecutivo, quienes fueron acompañados por los gritos de "sí se puede". Los precios siguen subiendo. Los mercados auguran que la luz, el gas y los carburantes van a seguir disparados como mínimo hasta primavera.
También el precio de los alimentos se dispara en enero de este 2022 y cada vez son más los que tienen que hacer cuentas para llegar a fin de mes. La cesta de la compra pesa cada vez menos y cuesta cada vez más. Ya no se salva ni lo básico. Pagamos más por productos de primera necesidad. Ahora se compra comparando las ofertas que nos brinda el mercado. Muchos se muestran optimistas. Y la Anguila necesita agua, pues igual confiemos en que igual hasta baje un poquito. El kilo de esta merluza de pincho está a 30 €, mucho más cara que el año anterior. Pues ya se pescan poco y luego hay mucha demanda, pues más caro todavía. Las pastelerías también encarecen sus precios. La subida de ahora dicen que es porque el precio del trigo se ha disparado hasta un 25%. En la carnicería también aumentan los precios en comparación con el año pasado. En el caso del cordero se encarecerá €1 más. Esta semana está por limpio a 17,50. Este incremento general ha afectado sobre todo a los consumidores más vulnerables. Todo se ha encarecido mucho y ahora pagamos más por lo mismo. Y si del supermercado nos vamos a la gasolinera, otro disgusto. Muchos reaccionan así. Y muy mala cosa, muy justo. En la subida de precios parece que no hay marcha atrás. Y en Portugal, anoche las urnas dieron una abrumadora victoria al actual presidente, el socialista António Costa. Las encuestas hablaban de un empate técnico entre las principales fuerzas políticas, pero finalmente no fue así. Juan Andrés Vargas. Sí, anoche, contra todo pronóstico dentro incluso del Partido Socialista, el presidente portugués conseguía una histórica mayoría absoluta en una jornada en la que la participación aumentaba 7 puntos con respecto a 2019. El líder de la oposición, por su parte, ha dejado el cargo a disposición del partido, mientras que la ultraderecha se ha consolidado como tercera fuerza política en este Parlamento. A pesar de ello, António Costa no descarta negociar para aprobar el plan de recuperación económica del país. Nadie lo esperaba, ni incluso él. El primer ministro de Portugal sabía que conseguir una amplia mayoría era poco probable en estas elecciones donde la abstención prometía ser alta. No voy a votar. Las encuestas, a pocos días de los comicios, vaticinaban un empate técnico entre ellos dos, António Costa del Partido Socialista y Rui Rio, líder del PSD. Anoche, sin embargo, las urnas daban un vuelco y se alejaban de todas las encuestas hasta ahora publicadas. Los portugueses otorgaban una histórica mayoría absoluta a los socialistas, que conseguían 117 diputados y se alejaban en más de 13 puntos de ellos, el PSD, su principal competidor. Allí, en su sede, el líder de los socialdemócratas asumía su segunda derrota electoral ante Costa y hablaba de reflexionar en el centroderecha portugués. Contra todo pronóstico, perdían 3 diputados, aunque eso sí, seguían al frente de la oposición. Lo que sí vaticinaban las encuestas era el bronce para ellos, la ultraderecha. El líder de Chega anoche llegaba eufórico a su sede tras sorpasar a los partidos minoritarios de la izquierda y convertirse en la tercera fuerza del Parlamento luso. Lamento el número de diputados que ganó ayer la extrema derecha. Ahora solo queda que se confirme la composición del nuevo Ejecutivo. El gobierno pasa a ser monocolor, pero eso sí, promete dialogar durante esta legislatura. La tensión entre Rusia y Ucrania sigue creciendo. Europa, que ya ha ofrecido intervenir en el conflicto, está expectante de los movimientos del país ruso. Ahora Reino Unido ha ofrecido ayuda militar si la OTAN está de acuerdo. Nuestro compañero Paul Lecumberri nos detalla la información desde Londres. Cuéntanos. Reino Unido ofrecerá esta semana un gran despliegue militar para fortalecer las fronteras europeas. El primer ministro inglés, Boris Johnson, ha afirmado contribuir con cazas, buques de guerra y especialistas militares. Sus representantes se reunirán con la OTAN para cerrar este trato. Por otro lado, Johnson prevé conversar por teléfono con Putin, además de hacer una visita al país ruso. Parece que la situación es totalmente distinta en uno de los puntos neurálgicos de este conflicto, ¿no, Cristina Navarro? Aproximadamente 9.000 soldados rusos han abandonado la frontera con Ucrania tras dar por finalizados los ejercicios militares. La maniobra ha sido recibida por Ucrania con optimismo, aunque todavía es pronto para saber si este será el comienzo de una desescalada de las tropas rusas. Aquí los civiles siguen preparándose para un posible ataque y más aún tras conocerse que la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha finalizado sin avances claros. Tensión diplomática por el conflicto de Ucrania en la reunión de hoy del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos ha hablado de diálogo, pero no ha dudado en asegurar que una invasión tendrá consecuencias. Moscú ataca, seremos decisivos, rápidos y estaremos unidos en la misión a la unión con los aliados.
Rusia, sin embargo, niega el despliegue de 100.000 soldados en la frontera y una posible invasión de Ucrania, por lo que acusa a Estados Unidos de fabricar mentiras y generar histeria. Parece que ustedes quieren que sus palabras se conviertan en hechos. Además, Moscú recrimina a los países occidentales haber lavado el cerebro de los ucranianos para impregnarlo de rusofobia, aunque Ucrania ha recordado con dureza que Rusia lleva ya tiempo invadiendo su territorio. La reunión ha terminado con la representación rusa marchándose antes de finalizar el debate. La crisis parece no haberse agravado. Sin embargo, ni se han acercado las posturas ni se ha llegado a avances claros. Ahora las expectativas están puestas en que el secretario de Estado estadounidense Blinken y el ministro de Exteriores ruso Lavrov retomarán el contacto telefónico. Las fuertes lluvias han inundado las calles de Sao Paulo, en Brasil. Por el momento lamentamos 18 muertos y 9 heridos, además de 5 desaparecidos y 500 personas sin hogar por la emergencia. Como ven en las imágenes, el nivel del agua es muy alto, incluso tienen que trasladarse en barca. El gobernador de Sao Paulo va a destinar casi 3 millones a los municipios más afectados. El derrame de petróleo en Perú ha contaminado al menos 24 playas de la costa central del país. El desastre ha ocurrido cuando se descargaban los barriles de petróleo. Fue entonces cuando un tsunami originado por un volcán de Tonga derribó 6.000 barriles. El gobierno y los afectados exigen a la petrolera española que rinda cuentas por lo sucedido. Los activistas limpian las playas y recogen esa fauna que ha sufrido la peor parte. Casi 2 metros de nieve y vientos huracanados han provocado el estado de emergencia y por consecuencia la cancelación de más de 1.000 vuelos. El ciclón bomba ha golpeado el noreste de Estados Unidos. Decenas de hogares se han quedado sin electricidad ni calefacción. Uno de los estados más afectados es Long Island, donde han confirmado 3 muertos. Para el resto de estados, las autoridades aconsejan extremar las precauciones. Después de meses de debates y 8 votaciones, los principales partidos han votado por Sergio Mattarella, que repite mandato tras superar los 505 votos que necesitaba para alzarse como jefe de Estado. El italiano ha obtenido 759. La elección ha causado división dentro de los propios partidos como el centro-derecha. El miércoles de la semana que viene, Mattarella hará el juramento. Teletrabajo, pasaporte COVID, test de antígenos son algunos de los términos que hemos ido incorporando en nuestro día a día. Hoy se celebra el 2º aniversario del primer caso de COVID aquí en España. Se trató de un turista alemán que días antes de venir a España estuvo en contacto con una compañera de trabajo procedente de China. 2 años después, la situación es totalmente distinta. 31 de enero del 2020, España detecta el primer caso de COVID-19 en el país. Concretamente, en La Gomera se trata de un turista alemán que fue trasladado inmediatamente al Hospital General de la isla. Lo que el gobierno veía como un caso aislado. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Pasó a que el 14 de marzo... a decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Un confinamiento que llegó a durar hasta 99 días, donde todos salimos a los balcones a aplaudir a los sanitarios y poco a poco fuimos saliendo según los rangos de edad, con un virus desconocido y con el que hemos tenido que aprender a convivir. Hemos decidido hacer obligatorio el uso de la mascarilla. Que no sea obligatoria la mascarilla en España. El uso de la mascarilla obligatoria. Parece que poco a poco lo vamos venciendo. Bien lo sabe Araceli, la primera persona vacunada en España. Muy bien, muchas gracias. Muchos ahora ya están en la 3ª dosis. En su 2º aniversario ya son casi 10 millones los contagios. Y aunque hemos vivido 6 olas, muchas restricciones y muchos negocios han sido cerrados, las UCI ya no se saturan y el número de fallecidos disminuye. Parece que poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel. El 89% de muertes en residencias durante la pandemia han sido archivadas. Es un dato que recoge Amnistía Internacional en su denuncia a la Fiscalía por haber vulnerado los derechos de los ancianos. Las muertes en las residencias han sido las más destacadas en la pandemia. Hasta 35.000 ancianos han perdido la vida desde que comenzó el virus y muchos de esos fallecimientos no han quedado resueltos. El 89% de las investigaciones penales de la Fiscalía han sido archivadas sin que haya habido una investigación que merezca tal nombre.
Amnistía Internacional asegura que se han vulnerado hasta 5 derechos humanos. Lo hace denunciando a la Fiscalía en un informe del que su nombre lo dice todo. 35.000 personas muertas. Miles de ellos no derivados a hospitales ni tratados en residencias durante la primera ola. Y no hay ninguna persona responsable penalmente por lo sucedido. Hasta un 200% aumentaron en marzo y abril las muertes en las residencias. Las familias de los afectados también buscan justicia, ya que aseguran que han sido engañados. Empiezas a pensar, vale, yo fui una inocente porque creía lo que me decían en la residencia, que todo estaba bien, que todo era normal y que había cuidados. Y resulta que no era cierto. Nadie nos cogía el teléfono, nadie sabía decirnos nada. El objetivo ahora es reparar el daño causado investigando cada caso y, sobre todo, asegurarse de que la próxima crisis no vuelva a pasar. Ayer un grupo de ganaderos asaltó el Ayuntamiento de Lorca, en Murcia, y van a ver las imágenes de cómo se saltan ellos el cordón policial para entrar. Ahí lo están viendo, es el momento en el que los ganaderos asaltan de forma violenta el Ayuntamiento de Lorca. Esto obliga a suspender el pleno donde se estaba votando una ordenanza municipal para alejar las macrogranjas de cerdos del casco urbano de la ciudad. La policía ya ha identificado a varios de los responsables. Un accidente de tráfico causado por un coche que iba en dirección contraria ha dejado 5 muertos. La colisión se produjo en la A7 a la altura del municipio Rotglà y Corberà, Valencia. Además de los fallecidos, hay 4 personas en estado grave. La policía trata ahora de aclarar si el hombre de 87 años que conducía en dirección contraria era un conductor kamikaze. Hallan el cuerpo de la joven Esther López a unos 3 kilómetros de Traspinedo. El cadáver se encontraba a la intemperie, sin enterrar, en una zona muy cercana a los lugares inspeccionados. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha confirmado que la muerte fue violenta. Por otro lado, ha expresado su apoyo a los familiares y seres queridos de Esther y ha pedido respeto para ellos y para la investigación. Ella es Chanel, la representante de España en el próximo Festival de Eurovisión. Con su puesta en escena llena de baile, quiere conquistar Europa. Prometo dar el show en Eurovisión. Ha causado furor en las redes y su actuación no ha pasado desapercibido. Oh my God, that's freak. Representará a España con su tema Slow Mo el próximo mayo en Turín. Amarga, se podría decir, ya que el resultado y la elección de Chanel como representante de Eurovisión por España se ha politizado hasta el punto de que el BNG, Unidas Podemos, en su comisión Galicia en Común, Comisiones Obreras y el PP piden que se den explicaciones de los criterios de selección del jurado profesional, incluso que se quede sin efecto el resultado del Benidorm Fest y que se vuelva a celebrar. Reiterar nuestro apoyo y defensa del honor y la imagen de la candidata Chanel. Rueda de prensa in extremis para dar explicaciones sobre los resultados que dieron la victoria a Chanel. Está siendo bastante duro porque estoy recibiendo bastante hate en Twitter, de hecho me lo he borrado. Galicia en Común, el BNG y Comisiones Obreras exigían explicaciones a la corporación por lo que entendían como irregularidades en el reparto de votos. Lo que ha sucedido este sábado exige la máxima transparencia. Con intención de llevarlo hasta el Senado por parte del Partido Popular. La catalana se antepuso a Tan Xugueiras y a Rigoberta Bandini. Dos de las grandes favoritas. Dadas las explicaciones, una nueva controversia acecha a Radio y Televisión Española. Chanel consiguió tan solo el 4% del voto popular. Chanel obtuvo un 3,97%. Frente a las gallegas que se llevaron el 70,75% de los votos telemáticos. Desde Unidas Podemos insisten en la necesidad de hacer públicos los criterios de valoración para la composición del jurado, además. Finalmente, tercera en el voto popular, segunda en el demoscópico y primera en el jurado, Chanel representará a España en Eurovisión 2022. Hasta aquí el informativo de hoy. Les dejamos con los deportes, con Alex Sánchez. Que pasen buena tarde. Del ritmo frenético de la música pasamos a los deportes y comenzamos con la noticia del día y con el hombre que ha dado la vuelta al mundo. Rafa Nadal ha conseguido su Grand Slam número 21 en un partido donde ha demostrado fuerza física y mental, haciendo así historia en el mundo del tenis. Arrancaba así el partido entre Nadal y Medvedev,
Casi 5 horas y media duró el enfrentamiento. Fue una batalla muy disputada. Empezó ganando el ruso en el primer y segundo set, pero Rafa consiguió darle la vuelta al partido, y es que sigue una filosofía. Al menos tengo que darme oportunidades hasta el final y eso es lo que he intentado. No solo lo ha intentado, sino que lo ha conseguido. Ha ganado el que es su Grand Slam número 21, convirtiéndose así en el tenista masculino con más Grand Slam de la historia. Su fortaleza mental y física son lo que le han otorgado la victoria. Al menos así lo señalaba su contrincante. En el quinto set yo solo le hacía correr, pero él fue irreal. Él fue realmente fuerte. Medvedev y Rafa ya se han enfrentado hasta en 5 ocasiones para disputar por el título, pero de las 4 victorias del mallorquín, esta ha sido totalmente inesperada, quizás la más inesperada de mi carrera deportiva, sin ninguna duda. Los expertos le daban a Rafa solo un 4% de posibilidades de ganar, pero rompió las estadísticas y le demostró una vez más al mundo de lo que es capaz. Ante el triunfo del mallorquín, las redes sociales ardían durante toda la mañana. Autoridades como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la cuenta oficial de Twitter de la Casa Real, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, o hasta la Armada Española y el Ejército del Aire lo han hecho llegar sus felicitaciones al que ya es el tenista masculino con más títulos de Grand Slam. España pierde el liderazgo de la Copa de Balonmano de Europa. Suecia lo ha conseguido tras 20 años. Ha sido una final de infarto. Suecia decantaba la balanza al marcar Ekberg el punto triunfal del penalti y con el reloj a 0. 27 frente a 26 fue el marcador final del encuentro. España contó con 40 segundos para atacar y los suecos en tan solo 20 consiguieron hacerse con el título y arrebatar el liderazgo a los hispanos. En fútbol se ha cerrado hoy el mercado de fichajes que se abrió el 4 de enero. Los 20 equipos de primera división han tenido tiempo para reforzar sus equipos y afrontar la última recta final de la liga. Aunque son varios los equipos que cuentan con nuevas incorporaciones en su plantilla, el Barça es el que más ha sorprendido con el alta de Dani Alves, Ferran Torres, Adarna y Aubameyang, el cual fue un fichaje de última hora. Por otro lado, el Sevilla ha incorporado a Corona y a Martial. El Atlético, a pesar de haber tenido 3 bajas, solo ha hecho 2 nuevos fichajes, Guas y Reinildo. Forman parte de la nueva plantilla del equipo colchonero. Hasta aquí toda la actualidad deportiva. Les dejamos con mi compañera Constanza Pérez y toda la información meteorológica. Buenas tardes. Con frío y mucho sol, como están viendo en estas imágenes. Así están disfrutando estos esquiadores en Sierra Nevada. El termómetro marcará estos días entre 7 y -3 grados. El espesor de nieve supera el metro. Eso sí, no se espera más nieve en estos días. Hay abiertos 50 kilómetros de pista, una tercera parte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuaremos sin lluvias unos días más. Y el culpable es este anticiclón que están viendo que se ha encargado de desviar las borrascas. Y se irá, como están viendo, también a finales de semana, después de haber atravesado toda la península y habiéndonos dejado estas temperaturas secas y también estables. Y Azores se va y llegan esas esperadas lluvias. Pero ojo, solo en el norte del país. Por el contrario, va a hacer sol en todo el corredor del Mediterráneo, desde Cataluña hasta en Andalucía. ¿Y cuál es el tiempo para el día de mañana? Pues bien, las máximas se van a esperar en ciudades como Tarragona, Murcia, Córdoba y también en Huelva. Y las mínimas se van a hacer notar en sitios como Vitoria y también en Molina de Aragón. Esta es la información en el tiempo Canal Nebrija, pero antes de despedirme les queremos compartir unas imágenes que nos han enviado los familiares que hacemos este equipo, este informativo. Muchas gracias y buena tarde.